longitudes de onda que servían para ver una molécula orgánica. Ahora, ¿qué pasa si tú tienes una forma de controlar la emisión de las bandas de mezcla de 4 ondas? Pues puedes ver básicamente más moléculas. Tienes una disposición o un abanico de moléculas o grupos orgánicos que puedes ver, ¿vale? ¿Cómo se logra hacer esto? Pues hay propuestas, diferentes propuestas, lo cual es rellenar alguno de los agujeros con algún líquido que cambie su índice de refracción mediante un factor externo. Puede ser temperatura, estrés, algo que le dé una forma dinámica de cambiar esto. Lo que hace es que la posición de las bandas de mezcla de 4 ondas se desplacen. Entonces tú tienes una forma de controlar esto y ver más cosas. Vale. Ahora les cambiaré un poco de tema, volveré a las fibras estándar. Aquí este es un dispositivo bastante curioso. Como bien les mostré, una fibra óptica es bastante pequeña, 125 micras, pero ¿qué creen? Se puede estrechar aún más, hasta hacer los dispositivos del orden nanométrico, centenares de nanómetros. Esto es, cuando tú calientas la fibra y la estiras en forma longitudinal en ambas direcciones, la fibra comenzará a tener una cintura, esta parte de aquí, se le conoce como fibra estrechada o taper. ¿Qué cosas interesantes se pueden hacer con esto? Si bien no se los dije al inicio, la luz que va dentro del núcleo en principio iría toda confinada allí, pero eso no es cierto. Hay una cierta porción de la luz que escapa hacia el cladding y escapa en forma de campos evanescentes. Estos campos son muy débiles en una fibra como las que les mostré, pero cuando tú le estrechas, ahora el cladding deja de ser el cladding y se convierte en el núcleo, y entonces la onda evanescente ahora tiene contacto con el medio que rodea la fibra óptica, lo cual te hace pensar esto básicamente en un sensor. Aquí pongo algunas aplicaciones de estos dispositivos y ahora les explicaré un sensor que es un sensor eh, o un biosensor que lo que hace es ver la hibridación del ADN. Bien, este sensor funciona con un taper que ha sido recubierto con un film de oro. Este film de oro lo que hace es atrapar monocadenas de ADN y después lo que hacen es enviar otras cadenas de ADN para que suceda la hibridación, es decir, se combinen y hagan este tipo de cadenas de ADN, que son 2 cadenas y no una sola. Y lo que tú haces es básicamente ver cómo cambia la luz en función del cambio de índice de refracción debido a la hibridación de, del ADN, ¿vale? Este trabajo fue hecho por unas personas, unos chinos, este, donde lo que ellos hacen, la forma de trabajar de esto es que primero depositan ADN o cadenas sencillas de ADN en la parte de oro y miden cómo es que cambia la transmisión. Después de eso, inyectan un flujo de un líquido que hace que todas las cadenas que no se han adherido a la parte esta estrechada de la fibra, las limpia y tienes una mejor medición, es decir, te quita el ruido. Lo siguiente que hacen es enviar las cadenas de ADN que quieren que interactúen y lo miden con cómo cambian el tiempo. La cosa importante que ellos lograron hacer aquí es que lograron medir concentraciones de hibridación de ADN de hasta 750 femtomoles. Es algo bastante pequeño y bueno, para mí se me hizo algo interesante que mostrar. Ahora hablaremos de otra aplicación. ¿Alguna vez ustedes han estado en una cúpula o un edificio que tiene una Whispering Gallery? ¿O sabe lo que es? ¿No? Bueno, pues esto básicamente ocurrió, o bueno, ocurre en varios lugares. En la capilla o en la catedral de Saint Paul en Londres, donde si tú te posicionas aquí y le susurras a tu compi de al lado algo, lo más seguro que si las personas que hay alrededor también lo escuchan. Esto es porque las ondas que nosotros emitimos viajan a través de la pared y rebotan alrededor de toda de toda la estructura. Esto sucede en estructuras de este tipo, puede suceder en estructuras de tipo cilíndrico, toroidales o esféricas. Es algo bastante interesante. Y esto es más o menos cómo se comportaría la onda rebotando alrededor de
de la catedral o de la parte esta de Whispering Gallery, ¿vale? Pues como bien lo dije, la luz se comporta de forma ondulatoria y esto sucede exactamente en fibras ópticas, ¿vale? Esto es algo que a mí también me llama mucho la atención, donde aquí en este trabajo lo que hacen es excitar Whispering Gallery Modes en la parte del cladding, es decir, las resonancias que se veían antes se pueden ver también en fibras ópticas. Aquí lo que hacen ellos es medir eh, el coeficiente elasto-óptico del sílice. El coeficiente elasto-óptico, para los que no lo saben, básicamente te dice que el índice de refracción del sílice o cualquier otro material al tú aplicar un estrés transversal o longitudinal hace que cambie, ¿vale? Un pequeño cambio. Y por pequeño es bastante pequeño y se puede medir con este tipo de tecnología. Lo que ellos hacen es excitar un modo de resonancia en una fibra que tiene bueno, simetría cilíndrica y miden la reflexión. Esta reflexión corresponderá a la resonancia, ¿vale? Después de esto, en esta parte de la fibra que es el resonador, se le aplica una tensión axial y lo que hace es que esta resonancia se desplazará a longitudes de onda menores. Esto tanto para el modo TE y TM que se excita por Whispering Gallery Mode. Entonces, en función de esto, se puede calcular la diferencia que hay entre una longitud de onda y cómo va cambiando las resonancias en función del strain o de la tensión aplicada en la fibra óptica, ¿vale? Y a partir de aquí, tú puedes calcular lo que es el coeficiente de elasto óptico del sílice, o bien se le conoce como coeficientes tipo Pockels, coeficientes Pockels. Y bien, hasta ahora lo que les he querido decir en esta charla es que las fibras ópticas son multidisciplinarias. Son fibras que funcionan no solamente en telecomunicaciones, sino también en medicina, en la industria, en el desarrollo de infraestructura, por ejemplo en las carreteras, puentes, ferrocarriles, está lleno de sensores de fibra óptica. Y también en la aeronáutica, los aviones, en las alas, hay sensores de fibra óptica que miden el cambio o el estrés que se genera por las corrientes de aire. Y más aparte que sigue siendo un tema bastante amplio de investigación. Y como conclusión, les digo que las fibras ópticas son mucho más que una excelente guía de onda. Sí, transmitir sonido. Transmitir sonido de forma óptica, ¿te refieres? Claro, sí, las primeras aplicaciones de fibra óptica fue en Estados Unidos, en un laboratorio de una universidad que hicieron la comunicación de una línea telefónica. Esta fue la primera aplicación que se le dio. Pero claro, al ser la primera vez que se hacía algo así, eh, las distancias que podías enviar esta información eran bastante pequeñas. De hecho, no llegaban a competir con lo que era antes el cable coaxial, el medio ideal para enviar información. Pero bueno, esto tenía mucho futuro y ha destronado fácilmente al cable coaxial. Sí. Yo creo que ahí hay algo que se está malentendiendo, porque en cuanto a transmitir información, hasta ahora no hay nada que le gane a la fibra óptica, pero tal vez, no sé, la información que quieras enviar por un cable HDMI, de cierto modo pueda ser mejor que una fibra óptica, pero en cuanto a velocidad y eficiencia, una fibra óptica gana. ¿Sí? Vale, vale.
A ver, te evitas muchas, te evitas más de una. Bueno, una buena pregunta. Sí, lo que pasa es que, bueno, lo que tú haces cuando resuelves las ecuaciones es que en una fibra óptica, pues tendrás, a ver, no se va a ver. Tú tendrás una componente radial, una componente azimutal, o sea, en ángulo, que rodea la fibra, y más aparte tendrás una componente longitudinal a lo largo de la fibra. Al tú hacer la simplificación de modos LP, te cargas básicamente una de las componentes y solamente te quedarías con una componente que podríamos llamar X o Y. Y estos modos funcionan, eh, a ver, ¿cómo lo digo de una forma sencilla? Es que me haría falta gráficos para explicarte, pero bueno. Lo que pasa es que estos modos realmente son modos degenerados. Hay más modos que se reproducen por este tipo de modo, ¿vale? No sé si te estoy confundiendo un poco más. Bueno, es que realmente me haría un poco más de gráficos para explicar esto que tú me has preguntado. Pero la idea es que tú puedes simplificar las ecuaciones mediante las aproximaciones lineales, de modos polarizados linealmente, ¿vale? Ah, sí. Sí, bueno, cualquier sistema de comunicación estará limitado, ¿vale? Pero si lo comparas con los otros, es demasiado eficiente. Sí, a lo largo, digamos, si tú propagas luz a grandes distancias, los pulsos comienzan a degenerarse, comienzan a distorsionarse, esto debido a la dispersión que hay eh, en una fibra óptica. Entonces, eso lo que haría es que tú pierdas información. Pero si tú logras recrear ese pulso antes de que esto suceda, pues básicamente tienes la información tal cual, ¿vale? Es decir, no se perdería. Ah, sí, sí, sí. Mediante esto. Tú tienes que cumplir dos cosas. La conservación de energía, es decir, que la suma de estas dos frecuencias deben corresponder al menos, bueno, deben corresponder de hecho a la suma de estas dos frecuencias, ¿vale? Y que más aparte deben de cumplir la conservación de momento. La conservación de momento te dice las características o el desfase que hay debido a la propagación de la luz en una fibra de cristal fotónico o microestructurada. Y en función de ello tú puedes calcular qué colores son los que van a salir en función de la luz de entrada, ¿vale? Sí, claro. ¿A las escalas que, perdona? En fibra óptica, los láseres no hay que alinearlos. Simplemente hay algo que se llama empalmes por fusión, lo cual hace es unir dos fibras ópticas alineadas por el núcleo, lo cual hace que no tengas la necesidad de alinearlo en aire, como es la cavidad que puse en el ejemplo de aquí. Eso evita el problema este de alineamiento. Y problemas técnicos al fabricar fibras ópticas es la absorción por dopantes de hidrógeno, es decir, por agua. Pero realmente eso ahora está bastante bien controlado. Estos dopantes o estos iones de agua, de hidróxidos, lo que hacen es generar pérdidas en función de la longitud de onda que tú
que tú pongas en la fibra óptica, pero eso realmente está demasiado bien estudiado y se tienen estados ya muy óptimos. Volvemos a agradecer al ponente. Gracias. Y nada, vamos a pasar a Pablo Botella, que nos va a hablar sobre materiales bajo condiciones extremas y sus propiedades. Sí, lo está probando antes. Ya está, bueno, Y como Britney Spears. Así es. Drop mic, ¿no? Bolsillo. ¿Aquí detrás bien? Bien. ¿Se me oye? Sí. Y este es... Este no es... Aquí está. Este sí que es... Vale, este sí que es. Bueno, buenos días a todos y a todas. Primero me gustaría dar las gracias al comité organizador por darme esta oportunidad. Y en segundo lugar, las gracias a vosotros por asistir a esta charla, ya que hay que madrugar un poquito. Bueno, esta charla se titula El comportamiento límite de los materiales, que básicamente lo que quiere decir es qué le pasan a las propiedades de los materiales cuando estos son sometidos a condiciones extremas. En esta charla, básicamente nos centraremos en presión y temperatura porque es básicamente lo que yo estoy trabajando, pero luego veremos que se le pueden aplicar otras condiciones para ver qué le suceden a las propiedades de los materiales. La charla está estructurada en tres bloques. En el primer bloque hablaré un poco del origen de la ciencia de materiales y muy brevemente en qué consiste. El segundo bloque sería, os voy a hablar de condiciones extremas, en este caso, como ya he dicho, presión y temperatura. Hablaré de escalas, ver qué podemos conseguir y ver las escalas del universo en presión y temperatura. Y por último, voy a terminar con tres ejemplos que creo que son bastante ilustrativos y bastante interesantes de ver. Bueno, pues el origen de la ciencia de materiales es algo bastante difícil de definir porque una ciencia pues no nace de un día para otro. Sin embargo, lo que sí que es evidente es que a lo largo de la historia de la humanidad, el desarrollo y la investigación de materiales ha hecho que el ser humano evolucione o tenga mejoras, por así decirlo. Y tanto es así que ciertos periodos de la historia de la humanidad se han nombrado de acuerdo al material predominante en esa época. Y así tenemos, por ejemplo, pues la edad de piedra y siguiendo un poco la evolución del tiempo, apareció luego la edad de cobre, de bronce y vino la de hierro. Luego se cambió un poco el nombre, pero predominaban otros materiales como la cerámica y el acero. Y hoy en día me gustaría preguntaros cuál sería el material que está dominando hoy en día o nuestra época, por así decirlo. Bueno, pero bueno, el plástico no nos hace feliz, nos hace triste. El material que nos hace feliz es el silicio, porque ha dado pie a toda la tecnología. eh, los teléfonos, Smart TV, toda la tecnología y chips se basa en el silicio, pero sí el plástico también es buena opción. No había caído en eso. Y la siguiente pregunta que me gustaría haceros es, ¿cuál creéis que sería el futuro o el material del futuro? Y no me digas el plástico, que sí, en el futuro también será un problema. Muy bien, el grafeno, muy bien. Entonces, el grafeno será muy interesante en el futuro porque tiene unas propiedades sorprendentes. El único problema del grafeno, bueno, si no sabéis lo que es, el grafeno es un material compuesto de carbono, de un átomo de grosor, y los átomos de carbono están ordenados hexagonalmente. Y o sea, esa es la ventaja del grafeno, que es un átomo de grosor y tiene unas propiedades sorprendentes, pero el problema de fabricación también es ese, que estás fabricando un material que es un átomo de grosor. Entonces, fabricarlo con alta pureza y con muy buena calidad, ese es el problema, o ese es el día de hoy, porque no llegamos a esa revolución, que es lo que se está investigando. O sea, cómo se está investigando cómo producir grafeno en grandes cantidades y con muy buena calidad. Bueno, lo siguiente que quiero mostraros es muy básicamente en qué consiste la ciencia de materiales. Básicamente os voy a dar un recetario. Esto es, para hacer ciencia de materiales necesitamos cuatro ingredientes. El primero de ellos, como bien dice su nombre, es un material de estudio.
en mi caso, pues se parece a algo así, un botecito con polvo. El segundo ingrediente que necesitamos es como yo quiero estudiar los materiales en condiciones extremas, necesito parámetros, algo que yo pueda controlar o someter mi material para estudiar qué le sucede a sus propiedades. Esto ya bien puede ser temperatura y presión, que es lo que vamos a hablar en esta charla, pero luego también están las condiciones de síntesis, morfología, o sea, de hecho la forma que tengan las partículas afecta a sus propiedades, y luego pues mecánica, corrosión, seguramente hay muchas más que no he puesto aquí. El tercer ingrediente que necesitamos es ver qué le pasa al material. Esto es lo que llamamos técnica de caracterización. A simple vista ya podrías ver algo porque muchas veces pues ves cambios de color en el material. Ese ya es, no necesitarías ninguna técnica especial, solo con a simple vista lo verías. O si el material pasa de sólido a líquido, también lo puedes detectar a simple vista. Pero luego hay cambios más sutiles o a escalas más microscópicas que no podríamos detectar. Entonces necesitaríamos estas técnicas de caracterización. Aquí he puesto las que yo más suelo usar, que son rayos X, espectroscopía, microscopía, indentación, que son pruebas mecánicas, ¿no? Pues coger un material y estirarlo a ver lo que le sucede, o presionarlo a ver lo que le, cómo reacciona. Y también medios ópticas. Entonces, por último, lo que necesitamos es propiedades que queremos estudiar del material. Aquí me gustaría hacer un énfasis porque según qué propiedades quieras estudiar, también te va a determinar un poco qué técnica de caracterización usas, porque con rayos X no puedes estudiar todo lo que le pasa al material, por ejemplo. Entonces esto va un poco como ligado. ¿Qué quiero estudiar o qué técnica de caracterización dispongo? Pues con eso puedo estudiar estas propiedades del material. ¿Pero a qué nos referimos con condiciones extremas? Bueno, condiciones extremas, por ejemplo, en el caso de temperatura, que es el que voy a hablar ahora, es algo bastante relativo, porque, por ejemplo, si vivimos en España en verano, pues son bastantes condiciones extremas, llegando como a temperaturas de 44 grados. A nosotros nos puede parecer algo extrema. Sin embargo, si fueses un orco y vivieses en Mordor, pues bueno, verías que allí tienen un volcán que está en erupción y el magma llegaría como a 600, a 1500 grados, con lo cual pues los 44 grados ya empiezan a ser como una brisa de la Malvarrosa. Entonces, sin embargo, esto es debido a que pues el magma viene del interior de la Tierra y la Tierra pues dentro tiene hasta temperaturas de 5000 grados. Que bueno, uno puede decir, ¿es mucho, es poco? Pues yo ya sé de buena tinta que sois experto en física de plasma, entonces diréis, bueno, pues es que el plasma está a unas temperaturas que esto es ridículo. Pues si lo comparamos con la escala del universo, os doy la razón, porque estaríamos moviéndonos en este rango solo, comparado con el interior de las estrellas, donde hay plasma bastante fundido, y el cero absoluto, que es la cota inferior, en este caso, de la temperatura. Hablando desde el punto de vista tecnológico, ¿o qué podemos nosotros llegar? Pues básicamente en temperatura diría que casi no hay límite, porque generamos plasmas aquí en la Tierra y se puede enfriar casi al cero absoluto. Sin embargo, cuando hacemos ciencia de materiales, claro, si calentamos mucho un material, pues como ya somos expertos sabemos que vamos a tener un plasma. Entonces pasaríamos a hacer más bien física de plasma que no ciencia de materiales, porque todas esas propiedades que queríamos ver, como estructura cristalina, por ejemplo, pues ya no tiene sentido y pierden un poco ese sentido. Entonces, en ciencia de materiales teníamos esa cota por encima. Y enfriar, pues sin embargo a los materiales sí que les gusta que los enfríen bastante. De hecho son tan agradecidos que aparece, por ejemplo, el efecto de la superconductividad. Entonces, el problema de enfriar materiales, o por lo menos los sólidos cristalinos, no es tanto el problema. La segunda condición extrema que quiero hablaros es la presión. La presión en el interior de la Tierra, llegamos a presiones de 350 gigapascales. Esto quiere decir que un gigapascal son 10.000 atmósferas, o sea, tendríamos como unos 3 millones de atmósferas en el interior de la Tierra. Esto hace también que el material en ese interior, junto con temperaturas, se encuentren pues, en estado líquido, que es, bueno, como el núcleo de la Tierra se sabe bien que es hierro, pues se encuentra en ese estado debido a estas presiones y temperaturas. Por ejemplo, si quisiésemos formar diamante, estaríamos moviéndonos en este rango, por eso el diamante se ha encontrado en las minas y todo eso, porque se forma relativamente a muy poca profundidad en la Tierra. Y otra vez, comparándolo con la escala
digamos, del universo o todas las presiones que podemos contarnos a lo largo del universo, estaríamos hablando también de una pequeña fracción. Aquí os he puesto dos escalas, esta es como lo que, así un poco más general de lo que hay en el universo, y esta escala derecha es básicamente lo que nosotros hoy en día podríamos llegar a alcanzar en un laboratorio. Pues las bombas de vacío llegan, bueno, pues por ejemplo, hay una técnica que se llama XPS que necesita el ultra alto vacío, que llega como 10 a la menos 9 o por ahí. Y luego mañana mi compañero Tomás explicará unos dispositivos para generar presiones y los récords que hay. Y el récord está alrededor de 1000 gigapascales, que es como un terapascal. Exacto. Entonces, hasta aquí, esas son las escalas que quería que vieseis para tener un poco números en la cabeza y ver en qué rango nos movemos y qué podemos tecnológicamente hoy en día alcanzar, porque no es todo alcanzable, hay limitaciones tecnológicas. Y ahora quería pasar a la última parte del bloque, que es algunos ejemplos. Entonces, ahora queremos, o quiero responder, bueno, primero quiero matizar que el material más duro que tenemos hoy en día en la Tierra es el diamante. La escala de Mohs se define así, el diamante es el top. Pero la pregunta sería, ¿hay algo más duro que el diamante? Pues bueno, la respuesta es sí, pero ahora lo veremos. El diamante o la dureza significa que si tú tienes un material, puedes rayar otro material. Si tienes otro material, el que raya uno al otro, ese sería más duro, el material. Eso, el diamante es el más duro, y esto lo quiero mostrar con un vídeo muy gráfico. Aquí, por ejemplo, tenemos una prensa hidráulica que está hecha de acero y un diamante. Entonces la pregunta es, ¿qué pasará cuando la prensa comprima el diamante? ¿Eh? Vamos a verlo. Aquí lo que estamos viendo es el zoom de ese que baja la prensa y se incrusta. Eso quiere decir, el diamante puede indentar el acero o incrustarse en el acero, puede rayar, cosa que al revés no. Eso es lo que pasa cuando, eso es lo que significa más duro que. Es frágil, sí, también es frágil esto, pero no es frágil es cuando es en ciertos planos del diamante, no es en todo el diamante. Es un poco más sutil eso. Bueno, entonces, hace muchos años cayó un meteorito, que creo que no es el que distinguió los dinosaurios. En Arizona, en Estados Unidos, los meteoritos llevan una cantidad muy grande de energía, entonces cuando impactan, pues generan unos cráteres muy, muy grandes, kilométricos. Pero antes de llegar a la superficie, impactan con la atmósfera y este primer impacto causa unas presiones de 170 gigapascales y unas temperaturas de 6000 Kelvin. Es casi la mitad de la presión en el interior de la Tierra y bastante la temperatura pues bastante superior al interior de la Tierra. Esto da lugar a que los materiales de los que está compuesto el meteorito bueno, pues le dé tiempo a reaccionar y formar nuevas estructuras una vez se enfría. En este meteorito, en un pedazo de este meteorito que cayó en Arizona, Estados Unidos, encontraron tres materiales. Bueno, había muchos más materiales, pero el carbono, ¿no? Porque el diamante también está hecho de carbono. Encontraron tres tipos de carbono. Uno fue el grafito, que conocemos muy bien por las minas pues, se puede encontrar en las minas de los lápices. Otro fue el diamante cúbico, pero encontraron que el carbono formó otra estructura, que la cristalógrafa Nordale determinó esa estructura como hexagonal, y hoy en día se conoce como diamante hexagonal. Pues muy bien, una vez que determinaron esa estructura, hicieron los cálculos de dureza y aquí en esta tabla se predijo que, bueno, primero aclarar que el diamante tiene una dureza del 100 o 100 gigapascales, es como la referencia, que tendría 150, es como decir, como un 50% más duro que el diamante sería este. El problema de este material, bueno, o esta tabla, son cálculos teóricos porque siempre que se ha fabricado este material aparece mezclado con el diamante cúbico, entonces, claro, cuando tú vas a medir la dureza, lo mides por indentación, como hemos visto antes en el vídeo, ¿no? Vas y presionas y si puedes, bueno, según cuánto te puedas hundir en ese material, pues se determina la dureza de ese material. Entonces ahora el reto de la ciencia de condiciones extremas es sintetizar ese material aquí en la Tierra, por así decirlo,